Esto sucedió cuando tenía 19 años. En ese momento fui a la fiesta de cumpleaños de mi amigo, con mi novia de la universidad y su novio. Estábamos bebiendo y pasándolo bien. Se suponía que su novio me llevaría a casa, pero ellos estaban listos para irse mucho antes que yo. Las personas que compartían un dormitorio conmigo se habían ido a casa por la noche, así que me quedé solo. Ya estaba bastante borracho y molesto por algo no relacionado. Decidí usar mi identificación falsa para entrar solo a un bar, lo cual fue una mala idea. Lo veo ahora. Tomé un Uber al bar alrededor de la 1 de la mañana. Cuando llegué, me senté y comencé a hablar con el bartender. Un hombre que parecía tener 22 o 23 años se acercó a mí. Quería hablar con él porque pensé que podría invitarme a una bebida. Dijo que era su cumpleaños y que tenía 34 años. Su edad me hizo sentir un poco incómodo porque estaba en un bar universitario donde principalmente frecuentaban estudiantes. Aún así, me quedé. No mucho tiempo después, alrededor de las 2 de la mañana, pensé que me había desmayado por un momento, pero comencé a despertarme. De alguna manera ya había tan determinado en sen, aún desorientado y sin saber qué estaba pasando. Dijo que me llevaría a casa y estuve de acuerdo porque aún estaba algo borracho. Le di mi dirección a través de mi teléfono, pero mientras conducía, me di cuenta de que íbamos en la dirección equivocada. Le dije que girara a la izquierda en el próximo semáforo, pero él seguía preguntando, ¿estás seguro? Luego, giró a la derecha en su lugar. Intenté disimular, riendo nerviosamente para que él no supiera que tenía miedo. Cuando no me escuchó y continuó conduciendo recto, supe que tenía que actuar rápidamente. Comencé a tomar fotos y grabar videos de él con mi teléfono, fingiendo que era solo una broma. Finalmente, lo vi entrar a un edificio de apartamentos. Pregunté si podía usar el baño como excusa para escapar. Dijo que sí, y me mostró el camino. Cuando abrió la puerta a lo que supongo era su apartamento, vi mi oportunidad para escapar. Me lancé, corriendo tan rápido como pude sin mirar atrás. Mi teléfono estaba con batería al 1%, así que llamar a otro Uber no era una opción. Después de vagar durante unos 30 minutos, vi una casa con las luces encendidas. Desesperado toqué el timbre. Un perro ladrando despertó a los residentes. Una pareja amable que se ofreció a ayudarme. Me dejaron cargar mi teléfono. Llamaron a un taxi para mí e incluso ofrecieron pagarlo. El taxi llegó alrededor de las 3:30 de la mañana y me llevó de regreso a mi dormitorio de manera segura. Mirando hacia atrás, sé que fue increíblemente peligroso entrar en el auto de un desconocido, pero todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo para procesarlo. Esa noche me enseñó mucho sobre ser cauteloso. Este evento tuvo lugar cuando tenía unos 9 o 10 años. Lo recuerdo claramente porque era mi cumpleaños y lo estábamos celebrando en un parque cercano. A pesar de la lluvia más temprano ese día, todavía estaba feliz porque era mi día especial. Como la mayoría de los niños, amaba los regalos que recibí. Se sentía como Navidad. Cuando la fiesta terminó, la lluvia había parado y el sol había salido. Mi familia empacó cuidadosamente los regalos y se aseguró de no dejar nada atrás antes de dirigirse al auto. El parque tenía una elegante puerta de metal que se abría a un pequeño círculo de calles, conduciendo a la carretera principal. Al principio, todo parecía normal mientras conducíamos a casa, pero al acercarnos a una intersección cerca de nuestra calle, noté que mi papá miraba nerviosamente
el espejo retrovisor. Se inclinó para hablar con mi mamá, con un tono bajo pero serio. Giramos a nuestra calle y entramos en el camino de entrada. Mi papá nos dijo, a mí y a mis hermanos, que nos quedáramos en el auto mientras él salía para hablar con el conductor del auto detrás de nosotros. Una mujer en un vehículo rojo, posiblemente un hatchback o un Prius. La observé mientras se acercaba a ella. La interacción fue breve. Mi papá le preguntó qué estaba haciendo, y ella respondió crípticamente, conseguí lo que quería. Luego se fue conduciendo. Cuando mi papá regresó al interior, llamó a la policía para reportar el incidente. Un coche patrulla llegó poco después, y mi papá explicó lo que había pasado. Había notado que la mujer nos filmaba con su teléfono mientras salíamos del parque, y nuevamente, cuando nos detuvimos en la intersección, el oficial dijo que no era inusual que la gente filmara cosas hoy en día, especialmente porque las cámaras de acción como las GoPro se estaban volviendo populares. Sin embargo, mi papá no quedó satisfecho con esa explicación. Le parecía extraño que nos hubiera seguido hasta casa solo para filmarnos. Incluso ahora, me pregunto por qué lo hizo. ¿Era solo una extraña entrometida o tenía algún otro motivo? La policía no parecía preocupada y ni siquiera presentó un informe adecuado. Fue inquietante pensar que alguien nos había seguido tan de cerca e invadido nuestra privacidad. El apartamento tenía 2 camas, una a cada lado. Al entrar, la cocina estaba a la izquierda y había una mesa pequeña donde podíamos comer bocadillos. En el piso de arriba, a la derecha, estaba la sala de estar. Una puerta corrediza de vidrio conducía a un pequeño patio marco donde está todo Nos gustaba jugar durante el día. Sabía que mis padres estarían en casa pronto porque eran la 1:30. Después de ser suplicados y de haberles leído 3 cuentos para dormir, los niños finalmente se durmieron. Solo tenían unos pocos DVDs y cintas VHS para ver porque no tenían cable. Su estudio había terminado. Para pasar el tiempo, elegí aterrizar temprano. Estaba cansado y ya me había quedado dormido varias veces. Luego, alrededor de las 2, escuché a alguien golpear la puerta principal. Sabía que mis padres tenían la llave, así que simplemente me quedé sentado allí en la oscuridad y no me moví. La televisión emitía una luz tenue alrededor de la habitación, y el golpeteo continuaba, lo que me hacía sentir un poco incómodo. Me sentía extraño y un poco paranoico porque era tarde y estaba tranquilo en el piso. Probablemente esto se debía a todas las películas y libros de miedo que había leído. De todos modos, elegí tomar el bate de béisbol que estaba tirado junto al sofá. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Una voz pequeña, casi la de una joven, dijo suavemente: «Oh, querida, eso no te ayudará». Mi corazón se detuvo y sentí un escalofrío. Me di cuenta rápidamente de que las persianas de la puerta trasera no estaban cerradas. Lentamente, mis ojos se movieron hacia la puerta. Había alguien parado en el patio, afuera y mirando, directamente hacia la casa. Era difícil ver a la persona, pero sabía que era baja y ancha. Grité y cerré la puerta de golpe mientras corría hacia la habitación de los niños. Por suerte, aún estaban profundamente dormidos y no tenían idea de lo que estaba pasando. Luego me asusté al darme cuenta de que no tenía un teléfono celular y la casa no tenía teléfonos fijos. Empujé el gabinete frente a la puerta con la esperanza de que nos mantuviera seguros. Se oscureció afuera en ese momento y vi una sombra moverse a través de la ventana. El golpeteo comenzó de nuevo y podía oír a la mujer llamando: «Vamos, cariño, no voy a hacerte daño, sal afuera». Pensé que la ventana podría romperse porque estaba siendo golpeada tan fuerte. Los niños se despertaron
y gritaron porque estaban asustados. Aunque era fuerte para mi edad, me sentía asustado y débil alrededor de los niños. En ese momento, escuché a mi papá gritar: «Oye, ¿quién diablos eres?». Entonces la persona huyó. La puerta principal se abrió de repente, y luego hubo un fuerte golpeteo en la puerta de la habitación de los niños. Me sentí mucho mejor cuando vi que eran mis padres. Les conté todo lo que había pasado después de dejarlos entrar y volver a poner la mesa en su lugar. La policía registró el área cuando llegaron, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, vieron que los árboles alrededor del patio estaban muy dañados, como si alguien hubiera empujado a través de ellos para llegar a la puerta. Luego cuidé a los niños por última vez. Después de unos 5 meses, se mudaron y nunca más cuidé a nadie. En 2017, trabajé en el restaurante The Melting Pot en Littleton, Colorado. El restaurante estaba ubicado en un edificio histórico de 3 pisos que una vez fue una biblioteca y un comedor. Algunas personas decían que estaba encantado e incluso había sido presentado en un programa de televisión paranormal. El sótano era especialmente inquietante. Tenía 5 mesas dispuestas en forma de L. Para llegar allí, tenías que descender 2 tramos cortos de escaleras. Al entrar había una mesa para 4 a la izquierda y una mesa para 2 a la derecha. Más atrás había un gran booth redondo, y alrededor de la esquina había 2 mesas más. Se rumoreaba que la última mesa era la más encantada. Los huéspedes a menudo usaban tableros Ouija allí, tratando de comunicarse con espíritus. Una noche, estaba limpiando las mesas del sótano con un compañero de trabajo. De repente, él gritó, diciendo que había sentido algo rascar su espalda. Cuando se levantó la camisa, había 3 arañazos profundos y rojos. Estaba tan alterado que renunció a su trabajo en el acto. No creía en fantasmas, así que decidí probar la leyenda. Solo, me dirigí a la mesa infame y burlé al supuesto espíritu. Más tarde esa noche, mientras llevaba un cubo de platos sucios a la cocina, una olla de fondue salió volando del cubo y cayó por las escaleras. Aterrizó en la mesa exacta que había burlado. Cuando fui a recogerla, algo tiró de mi manga, golpeándome contra la pared de piedra. Me golpeé la cabeza fuerte y terminé con un corte de 3 pulgadas en el cuero cabelludo. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que sucedió, pero he aprendido a no provocar lo que no entiendo. En ese momento, mi sobrino tenía unos 5 años. Me pidieron que lo cuidara porque tenían planes para la noche. Era joven y nunca había cuidado a un niño solo antes. Elegí mantener las cosas fáciles porque no estaba seguro de qué hacer. Lo puse en la sala de estar y puse Netflix en la televisión para que estuviera ocupado por un tiempo. Vimos un programa en Netflix que era para niños y trataba sobre coches que hablan. El sol todavía estaba arriba a las 5 de la tarde. El sofá estaba colocado junto a una puerta con paneles de vidrio corredizos. Podíamos ver afuera porque la cortina de la puerta estaba abierta. Me senté en el sofá con mi sobrino y comenzamos a ver el programa juntos. A él le gustó mucho y se reía en voz alta, en algunas partes. Elegí ver por un tiempo porque parecía que realmente lo disfrutaba. El programa nos mantuvo entretenidos por un tiempo hasta que se oscureció afuera. Encendí algunas luces, pero la pantalla no se apagó. La cortina estaba abierta, así que las personas afuera podían ver adentro. Pero solo podía ver la noche oscura desde adentro. No hay lámparas en mi patio trasero porque da a un gran campo. Luego, de repente, escuché el sonido de una silla de terraza siendo arrastrada por el deck. Reconocí el sonido de inmediato y pensé que eran mis padres.
¿Qué los hizo volver a casa silenciosamente y luego empezar a mover las sillas de la terraza por la noche? No lo pensé realmente. En ese momento no me pareció extraño porque nuestro vecindario es seguro, así que mi sobrino y yo vimos televisión durante 1 hora adicional antes de ir a la cama. Apagué la televisión, preparé a mi primo y lo llevé a su habitación. Vi a mis padres en casa en el camino. Les pregunté si habían estado afuera en la terraza porque tenía curiosidad. Ambos dijeron que no habían salido. Porque estaba asustado, fui a la cocina y encendí la luz exterior. Había algo afuera de la ventana que me hizo sentir aún peor. Se notó que una de las sillas de la terraza que normalmente estaba posicionada alrededor de la mesa exterior había sido cambiada. Ahora estaba a 5 pies desde donde solía estar. A menos de un pie de la puerta corrediza de vidrio, la silla estaba mirando hacia la ventana. Parecía que alguien la había movido cuidadosamente allí, lo cual me pareció extraño. No entendía por qué estaba tan cerca de la ventana, pero luego sentí un escalofrío porque estaba justo frente a la abertura de la cortina. Desde ese lugar, cualquiera que estuviera sentado en la silla podría haberme visto a mí y a mi sobrino perfectamente. Parecía que alguien acababa de tirar la silla y se sentaba, lo que nos hizo sentir que estábamos siendo observados. A la mañana siguiente vi 2 grandes formas de manos en la ventana de mi dormitorio. Los dedos estaban extendidos. Parecía que alguien había presionado sus manos contra el vidrio para hacer las marcas. La ventana de mi dormitorio está en el primer piso. Parecía que nadie podía llegar a ella desde afuera. La habitación solía pertenecer a mi hermano, así que era difícil para él meter chicas. Pusieron cerraduras fuertes por eso. No importaba cuánto lo intentaras, la ventana no se podía abrir. Eran así de seguras. Han pasado algunos años desde entonces y no ha habido más señales de que alguien me estuviera observando. Pero esa noche realmente me asustó. A partir de ahora, siempre cierro las cortinas por la noche. Esto sucedió en 2017 cuando tenía unos 14 años. En ese momento, vivía muy cerca de mi mejor amigo. Desde el principio, siempre habíamos estado juntos. Para esta historia, llamémosle Mason. Mason y yo pasábamos todo el tiempo posible teniendo pijamadas en las casas de cada uno. Como la mayoría de los adolescentes, hacíamos cosas normales como ver películas, jugar Call of Duty y pasar el rato en el vecindario. Pero esta pijamada fue especialmente divertida porque, para nuestros cumpleaños, ambos recibimos trajes de camuflaje. Si no sabes qué es un traje de camuflaje, es el atuendo sigiloso que los francotiradores usan en las películas para mezclarse con los arbustos o el suelo. Me hace reír pensar en lo tontos que debimos parecer caminando por el vecindario con esos. Aún así, estábamos emocionados por probar nuestro nuevo equipo, así que ideamos un plan. Decidimos hacer Ding Dong Ditch y escondernos en nuestros trajes lo más cerca posible de la casa. Para ambientar, nuestro vecindario aún estaba en construcción. Muchas de las casas estaban completas, pero algunas eran solo terrenos vacíos rodeados de árboles. Elegimos una casa que todos en el vecindario llamaban Valley con... Una casa con un dueño que siempre está haciendo algo raro o espeluznante. Recuerdo haber visto a este tipo intentando romper la cerradura del auto de mi mamá una vez. Pero esa es otra historia. Para ayudarte a imaginar el área, la casa del ermitaño estaba flanqueada por 2 terrenos vacíos. Detrás de la casa había algunos árboles y la autopista I-95. Mason y yo también habíamos creado un sendero estrecho que comenzaba en su patio trasero y corría paralelo al jardín de la casa, conduciendo directamente al mío.
Estaba escondido por cercas y árboles, pero nos daba un camino claro para escapar si era necesario. Nuestro plan era simple. Mason se escondería a la izquierda mientras yo tocaría el timbre y correría hacia el bosque a la derecha. Pero tan pronto como me acerqué a la casa, ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió sola, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de tocar el timbre. Me congelé, mirando hacia arriba para ver a dos hombres corriendo hacia mí. Mi primer pensamiento fue que nos habían visto antes y estaban esperándonos. Cuando me di la vuelta para correr, vi a otro hombre moviéndose hacia donde Mason se estaba escondiendo. Al principio, no estaba muy preocupado. Era un corredor rápido. Pero cuando vi al hombre bloqueando la ruta de escape de Mason delante de mí, entró el pánico. Mason accidentalmente llevó al hombre a nuestro sendero, encerrándome entre los dos. Pensando rápidamente, salté una cerca y aterricé en el patio trasero de la casa del ermitaño. Sé que suena ridículo, pero creo que esa decisión es lo que me salvó. Al saltar la cerca, evité ser acorralado en el sendero. Mientras cruzaba el patio, un olor terrible me golpeó. Era tan fuerte que casi vomité y tuve que taparme la nariz. Cuando miré alrededor vi por qué. Estaba lleno de animales muertos. Había un perro en descomposición y alrededor de 8 pollos muertos tirados en el patio. No me quedé para investigar más. El olor era abrumador y estaba aterrorizado. Crucé la siguiente cerca y volví al sendero que conducía a la casa de Mason. Cuando finalmente llegué a casa, le conté todo a Mason. Debatimos si llamar a la policía, pero decidimos no hacerlo. Nos preocupábamos por meternos en problemas por entrar sin permiso o por crear el sendero que conducía a través de esas propiedades. Incluso ahora, me pregunto qué estaban haciendo esos hombres con todos esos animales muertos y por qué el olor no persistía en el sendero mismo. Después de unos meses, mi familia se mudó de ese vecindario y no he visto nada extraño desde entonces. Pero la casa del ermitaño y esos hombres aún atormentan mis recuerdos. Recuerdo vivir en Jacksonville, Carolina del Norte, con mi esposo y nuestro hijo de 2 años en 1991. Estaba casada y viviendo en Camp Lejeune en ese momento. Era algo importante porque era el cumpleaños de nuestro hijo, así que nos estábamos preparando para hacer una pequeña fiesta al día siguiente para celebrar. Invitamos a algunos otros niños pequeños de su edad y a sus familias. Sus familias también estaban en el servicio y vivían en el mismo complejo de apartamentos que nosotros. Era de noche cuando pensé en ir a Party City o alguna otra tienda para los suministros de la fiesta, pero estaba casi cerrando y no había mucha gente adentro. Solo una persona parecía estar trabajando allí. La cajera era una joven rubia amable. Había una gran pared de vidrio frente a la tienda, donde estaban las cajas registradoras. Estaba oscuro afuera, pero la tienda estaba iluminada adentro. Después de obtener lo que necesitaba, salí de la tienda y fui al estacionamiento. Ella cerró la puerta con llave y luego volvió para cerrar su libro. Todo en el área de compras donde se encontraba la tienda estaba cerrado y oscuro. Solo había 3 autos estacionados allí: el suyo, el mío y una furgoneta. 2 tipos realmente espeluznantes estaban sentados en la furgoneta, mirando por la ventana a la chica. Afortunadamente, había lugares para estacionar a mi izquierda, así que no tuve que caminar justo al lado de ellos. Me vieron acercándome por detrás, pero realmente estaban concentrados en la chica cerrando. A medida que me acercaba, los observaba de cerca. Uno de ellos salió de la furgoneta y me sonrió, mientras el otro abría su puerta.
Tenía mis llaves listas, así que rápidamente abrí la puerta de mi auto. Salté adentro y la cerré con llave. Pero no podía simplemente dejarla sola. No tenía tiempo para llamar a alguien para que la ayudara, pero no quería abandonarla. Observé a los tipos, pero no parecían preocuparse por mí. Todos observamos cómo ella apagaba las luces, salía afuera y cerraba la puerta, mientras ellos la miraban fijamente. Extrañamente, ella ni siquiera miró hacia el estacionamiento. No tenía idea de que 3 personas la estaban observando. Los tipos espeluznantes en la furgoneta cerraron sus puertas y caminaron lentamente hacia ella mientras ella cruzaba el estacionamiento. Inmediatamente aceleré y conduje entre ellos y ella, manteniéndome justo al lado de ella todo el tiempo. Podría haber extendido la mano y tocarla si hubiera estado en el asiento del pasajero. Curiosamente, ella ni siquiera me miró. Simplemente siguió caminando como si no pasara nada. No pude hablar con ella porque mis ventanas no eran eléctricas y habría tenido que bajarlas manualmente. En mi espejo retrovisor pude ver a los tipos enojarse y molestarse porque estaba bloqueando su acceso a ella. Ella abrió la puerta de su auto, entró y se fue conduciendo sin siquiera reconocer mi auto o la furgoneta. La seguí por un tiempo, manteniendo un ojo en la furgoneta. Finalmente, la furgoneta se rindió y se fue en una dirección completamente diferente. Continué siguiéndola todo el tiempo que pensé necesario para asegurarme de que estuviera segura. Cuando estuve seguro de que estaba bien por la noche, regresé a casa. Me gustaría poder decir que llamé a la tienda o a la policía al día siguiente para reportar lo que pasó, pero fue hace tanto tiempo que no estoy seguro. Me gusta pensar que lo hice porque sé cómo soy, pero el recuerdo es vago. Cuando tenía unos 17 años vivía en un pueblo con unas 1,200 personas más. Había un festival cada año que todos esperaban con ansias. Los adultos se reunían en el ayuntamiento para una fiesta y cena. Presentaban obras de teatro cortas y hablaban sobre eventos grandes o divertidos del año anterior, lo que hacía reír a todos. Este evento tenía lugar cada año en febrero. Neovía afuera y oscurecía temprano por la tarde. La mayoría de los padres fueron a la fiesta, así que todas las chicas entre 13 y 17 años estaban observando. Mis 2 amigos y yo no pudimos unirnos porque tenías que tener 18 años para hacerlo, así que pensamos en otra cosa para hacer. Ofrecimos paseos al ayuntamiento en el coche de mi amigo alrededor del pueblo. Como no había taxis en el pueblo, muchas personas estaban felices de pagarnos una pequeña cantidad de dinero. También era una manera inteligente de ganar dinero extra. Después de varias horas de conducción, algunos adultos nos pidieron que revisáramos sus hogares para ver si todo estaba bien, ya que sabíamos dónde vivía cada uno. Se sentían un poco mejor después de escuchar esto. Además, creo que querían mantenernos ocupados hasta que la fiesta terminara, para que luego pudiéramos llevarlos a casa. Estaba oscuro en las calles de una parte más antigua del pueblo, así que conducimos más despacio. Vivía una mamá a la que ya le habíamos dado un paseo antes. Creo que sus 3 hijos tenían alrededor de 2, 4 y 8 años, y su sobrina de 15 años los cuidaba. Ella era madre soltera. De todos modos, eran alrededor de las 10 de la noche, y había colinas y acantilados por todos lados en este lugar. Mi amigo me dijo que vio algo moverse en su patio mientras pasábamos. Nos reímos pensando que probablemente solo era un gato, y no le dimos mucha importancia. Seguimos hasta llegar al otro lado del pueblo. Sin embargo, mi amigo en el asiento trasero dijo que se sentía mal. Planeaba revisar la nieve en busca de huellas en el camino de regreso a la casa.
Detuvimos el coche y miramos por la cerca cuando regresamos. Sí, había nuevas huellas en la nieve de personas. Parecían las de una persona mayor. Nos miramos por un momento y luego decidimos seguir el camino. Había huellas que pasaban por todas las habitaciones y se dirigían hacia cada ventana como si alguien intentara mirar dentro. En algún momento, el rastro terminó en la calle y lo perdimos porque la quitanieves había pasado antes esa noche. Debatimos si llevar a la mamá de la fiesta o tocar el timbre para asegurarnos de que todo estuviera bien. Decidimos que 2 de nosotros nos quedáramos en el vecindario y vigiláramos la casa mientras el conductor iba a la estación de policía y recogía a la mamá en el camino de regreso. Esto se debía a que ninguna de las huellas llevaba a la puerta trasera o a la puerta principal. Después de que el conductor se fue, vimos a alguien escondiéndose detrás de uno de los cobertizos a unas pocas casas más abajo de la calle, después de unos 5 minutos. Simplemente estaba sentado allí con una pequeña cámara en la mano. No se movía en absoluto. Después de un tiempo, se levantó, miró bien alrededor y luego comenzó a caminar hacia la casa donde vivía su mamá. Se movía lentamente, como si no quisiera ser visto, y fue hacia la parte trasera de la casa, directamente a la puerta trasera. Estaba oscuro, así que apenas podíamos verlo moverse, pero estábamos seguros de que no solo estaba pasando. Mi amigo y yo corrimos a través de los 2 jardines entre nosotros y la casa de la mamá sin pensarlo para intentar atraparlo antes de que pudiera entrar por la puerta trasera. Llegamos justo a tiempo, y él estaba tratando de abrir la puerta cuando le gritamos que se detuviera. Se dio la vuelta y corrió rápidamente. Lo seguimos. Él salió corriendo por la calle para ganar algo de espacio, pero ambos podíamos correr rápido, así que lo seguimos. Estábamos pasando por el peor momento de nuestras vidas. Recuerdo que mi corazón latía rápido y todo lo que podía pensar era en no caer o perder mi velocidad. Pronto, la calle llegaría a su fin y podríamos ver el giro brusco que se aproximaba. Sabía que no podría mantener el ritmo si me quedaba en la calle. Rápidamente elegí tomar una oportunidad. Para llegar al giro antes que él, no disminuí la velocidad. En su lugar, salí de la carretera y salté al césped y la tierra junto a ella. Planeaba detenerme en algún lugar donde pudiera bloquearlo. Él disminuyó la velocidad después del giro brusco, así que me esforcé aún más porque sabía que esta era mi oportunidad para detenerlo. Sin embargo, mi plan no funcionó, porque él hizo el giro sin disminuir mucho la velocidad. Estaba cansado de correr a través de la nieve profunda, así que sabía que tenía que hacerme más lento. Mi amigo se estaba acercando y rápidamente me alcanzó, pero yo todavía estaba a unos 10 metros detrás de él. Mi amigo lo derribó con una patada cuando vio que podía. Fue la caída más rápida de todas, y el tipo cayó. Se desmayó después de golpearse la cabeza duramente contra el suelo congelado. Revisaron los bolsillos del tipo y encontraron una pequeña cámara que estaba rota. El conductor finalmente apareció unos minutos después con la mamá y la policía. Poco después, llegó una ambulancia y se llevó al hombre. Le contamos al jefe de policía todo lo que había pasado. El jefe dejó de escribir y nos miró cuando mi amigo dijo que había derribado al tipo. ¿Estás seguro de que lo derribaste? Está bien. Su lento asentimiento y pequeña sonrisa parecían indicar que estaba de acuerdo con nuestro relato de lo sucedido. Pero realmente me asusta cada vez que lo pienso. Este hombre debió haber pensado en todo. Sabía cuándo era la fiesta. Eligió su casa porque sabía que la mamá era madre soltera y sabía dónde estaba todo. Todo parecía demasiado planeado. Todavía no estoy seguro de lo que pasó,
y este evento me hace sentir incómodo cada vez que lo pienso. Se siente aún más extraño porque vivo en una zona segura. Simplemente demuestra que no puedes estar demasiado seguro.